Buenos días. Como ya me han presentado, me llamo Néstor Ganuza, soy teniente coronel del Ejército de Tierra. Mando una unidad dentro del Mando Conjunto de Ciberdefensa que se encarga de la simulación del adiestramiento, simulación del desarrollo y de las auditorías. Y a mí me gustaría hablar hoy aquí un poco de un aspecto que a lo mejor no se suele hablar en este tipo de eventos. Nosotros tenemos bastante en común con otros CERTs, pero tenemos también bastante que nos diferencian de otros CERT y eso es la parte que a mí me gustaría hacer un poco más de hincapié. Me gustaría empezar por una referencia. Vamos a enmarcar dónde está la ciberdefensa o qué es la ciberdefensa, ¿no? Entonces, la mejor referencia que entiendo que en nuestro entorno podemos tener es la estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea. La estrategia de la Unión Europea de ciberseguridad marca en concreto 3 pilares y por cada pilar marca un ámbito dentro de la Unión Europea y un ámbito a nivel nacional, de tal manera que podemos considerar 3 pilares, 3 ámbitos de la ciberseguridad y dentro de esos 3 ámbitos también encontramos órganos responsables de esos ámbitos, por lo menos a nivel de la Administración. Entonces, si empezamos por el ámbito de la seguridad TIC, podemos encontrar como la Unión Europea el órgano o los órganos más relevantes, aparte de los que ya he dicho, sin olvidar nunca a el sector privado, a la universidad y a la industria. Dentro del sector público, pues los organismos más relevantes en cuestión de ciberseguridad pues sería ENISA y el CERT de la Unión Europea. A nivel nacional, bueno, habrán recibido información de estos CERTs, del CCNCER, de INCIBE con su CERT de Seguridad e Industria o del CENEPIC. A nivel de protección contra el ciberdelito, el segundo pilar, pues evidentemente todo lo que tenga que ver con el delito, sea donde sea, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los responsables. Es el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A nivel de la Unión Europea hay 2 organismos realmente relevantes, como es el European Cybercrime Center o el Eurojust, ¿no?, que armoniza todos los tribunales de las distintas naciones para darle una mayor rapidez y una mejor solución a los temas del ciberdelito. Y a nivel nacional, pues evidentemente nuestros cuerpos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues con los grupos que tienen específicos que todos ustedes ya conocen, ¿no? Luego está la parte de defensa, que es quizás la más desconocida y en algunos casos incomprendida. En la parte de ciberdefensa, a nivel de la Unión Europea, pues evidentemente el órgano o los órganos principales son la OTAN y la European Defence Agency, la Agencia de Defensa Europea, ¿no? También está como órgano específico de ciberdefensa el Centro de Ciberdefensa de Cooperación, el Centro de Excelencia de Ciberdefensa Cooperativa de Estonia. Y luego, a nivel nacional, está lo que es el Mando Conjunto de Ciberdefensa, que es lo que a mí me gustaría un poco remarcarles y que tengan ustedes una idea de qué es lo que es, ¿no? Es bastante importante en los temas de ciberseguridad la colaboración, y no la colaboración como palabras vacías, sino la colaboración real y práctica. Es muy importante a nivel internacional, es muy importante a nivel nacional y es muy importante a nivel dentro de tu propio ministerio y dentro de tu propia unidad.
En el marco de esta conferencia a mí me gustaría recalcar la colaboración entre los organismos públicos dentro del ámbito de la seguridad nacional. La colaboración es estrecha, pero se puede mejorar. ¿Por qué es necesario la colaboración entre INCIBE, CENEPIC, CCNSERT, el Mando de Ciberdefensa, la industria, la universidad, el sector privado? Pues a mí se me ocurren por lo menos tres argumentos para la colaboración. Primero es aunar esfuerzos y recursos. Habrán escuchado aquí o por televisión o en cualquier otra conferencia de cualquier otra entidad que los recursos que se están dotando a la ciberseguridad, en concreto en España en estos tiempos, es escasos. Bueno, pues lo mínimo que podemos hacer es coordinarnos entre nosotros para aprovechar todos esos recursos que tenemos y evitar la duplicación de esfuerzos y recursos. Duplicación o triplicación en ciertos casos. Hay otro argumento. Otro argumento es que, si bien los ámbitos en teoría están bien diferenciados, el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad serían sus propias redes y el delito, el ámbito del CCNSER, el ámbito sería sus redes, la administración, el ámbito del CENEPIC, INCIBE, infraestructuras críticas y el ámbito del Mando Conjunto de Ciberdefensa, la defensa. Si bien los ámbitos en teoría están bien, luego en la práctica esos ámbitos no son tan fáciles de diferenciar. Les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes del ciberataque a través del software Black Energy que hubo en Ucrania allá por diciembre de 2015? Estuvo, pues una zona de la población, en concreto, bastantes horas, dependiendo de la fuente, pues entre 6, 8 o más, y estuvo una zona de población pues sin energía eléctrica, ¿no? Un apagón completo. Si nos imaginamos ese caso en España, ¿cuál sería el ámbito? ¿Quién sería el responsable de dar respuesta y de prevenir? ¿Sería el propio operador? ¿Sería el INCIBE con su ser de seguridad industria, porque es un ataque a una industria o a una infraestructura crítica? ¿O el CENEPIC por ser a una infraestructura crítica? ¿O la Fuerza y Cuerpo de Seguridad de Estado porque es un delito? ¿O es un ataque contra la seguridad nacional y la defensa nacional y tiene que entrar en juego el Mando Conjunto de Ciberdefensa? Todas esas cosas, hay una zona gris en todos estos ámbitos y la va a seguir habiendo. Y la única manera de resolverlos es con una estrecha colaboración y una estrecha relación. Y de verdad que la vamos teniendo y yo creo que en el futuro la tendremos más. Bueno, la ciberdefensa militar. Para algunos es una imagen de, unas personas vestidas de uniforme en la que defienden sus redes, tienen su CERT dentro de su ministerio, dentro de sus Fuerzas Armadas y se dedican a hacer lo mismo. Bueno, pues sí, nos dedicamos a hacer lo mismo que puede hacer el CCNCER, el CERSI y más. Y nos hacemos otras cosas que ellos no hacen. Pues me gustaría aclarar un poco el concepto. La ciberdefensa militar es, en concreto, el aprovechamiento del ciberespacio por las Fuerzas Armadas. De tal manera que en un conflicto es otra opción que le damos al comandante para decir, ¿usted quiere conseguir estos efectos? Bueno, pues aparte del armamento del Ejército de Tierra, aparte de las capacidades militares de la Armada y aparte de las capacidades del Ejército del Aire, tiene también las capacidades del Mando Conjunto de Ciberdefensa para hacer unos determinados efectos. Y ahora usted elige. ¿Elige en base a qué? Lo veremos.
Me estoy refiriendo a que el ciberespacio, y desde hace ya un tiempo oficialmente en la OTAN, cuando decimos la OTAN es que ha sido ratificado por las naciones de la OTAN, es decir, es oficial en España, se considera el ciberespacio como un como un ámbito militar de operaciones, exactamente igual que los otros ámbitos tradicionales, tierra, aire y mar. Me van ustedes a permitir que haga un pequeño... Siguiente, por favor. Vale. Me van a permitir que brevemente haga una pequeña reseña histórica de lo que es el precursor del dominio de operaciones ciberespacio, que es el ámbito aire, es decir, la aviación militar como precursor en otro espacio de la ciberdefensa militar. El primer vuelo que se conoce de un avión que construyeron, y su primer vuelo fue allá al inicio del siglo XX, y no se tuvo un ejército completo del aire hasta nivel 20, hasta el año 1939, es decir, después de 40 años. Es decir, la evaluación de un ámbito de operaciones militares, la tecnología estaba, como ahora en ciberdefensa, la tecnología existe. Hubo reconocimientos aéreos. Hubo en 1911 el primer ataque aéreo, que fue el de un teniente, evidentemente de tierra, no existía el ejército del aire, teniente italiano, Giulio Gavotti, que fue el que hizo el primer, que se considera el primer ataque aéreo. Y fue como lo ven en la foto. Este no es el teniente, es otra foto tomada posteriormente, pero se cogían las bombas con la mano y se tiraban con la mano. ¿En qué nivel de madurez estamos en la ciberdefensa militar? La tecnología existe, los ataques existen, y no ataques manuales, ataques de... Nos hemos pasado ya la fase de crear un servicio dentro de un arma, como fue la creación del Ejército del Aire, que se creó dentro del Ejército de Tierra con un arma. Bajo mi punto de vista, el nivel de madurez actualmente de la ciberdefensa a nivel mundial, España está bastante bien desde un punto de vista militar operativo de la ciberdefensa, está bastante bien, créanme, en el ámbito estamos incluso por delante de muchísimos países de la OTAN, pero estamos bastante lejos de ese ejército del aire, lo que sería ese ejército de la ciberfuerza. Porque cuando hablamos de un ámbito de operaciones militares, estamos hablando de lo que dice la OTAN. Se considera el ciberespacio como un ámbito de operaciones que se tiene que defender de la misma manera que se defienden los otros ámbitos tradicionales, tierra, mar y aire. Para tierra, mar y aire, la manera de trabajar las Fuerzas Armadas, la manera de combatir, la manera de usar la tecnología relacionada con el ámbito tierra, mar y aire es a través de un ejército. Y ese ejército tiene que tener un material específico, como tienen los distintos ejércitos, barcos, aviones o tanques o software. Tienen que tener un material, tienen que tener una infraestructura específica, tienen que tener un personal específico, tienen que tener un adiestramiento individual y colectivo específico, tienen que tener una doctrina específica y una organización específica. No se puede pretender que un soldado de infantería vaya mañana destinado a un mando conjunto de ciberdefensa y entre en eficacia en 2 meses, ¿no? Tiene que tener todo eso de acuerdo, de tal manera que el mando conjunto de ciberdefensa se ha creado como un embrión del futuro ejército. Es así. El mando conjunto de ciberdefensa no es simplemente un cuartel general,
Un ejército en líneas muy generales tiene esas 4 facetas. Un comandante del ejército, un cuartel general que asesora y planifica las operaciones, una fuerza que ejecuta las operaciones y un apoyo a la fuerza que le presta el apoyo que necesita tanto el comandante como el Estado Mayor, como fundamentalmente la fuerza, las operaciones. Como creo que voy mal de tiempo, voy a ir un poco al grano y voy a ir a capacidades específicas. 3 son las capacidades particulares del Mando Conjunto de Ciberdefensa, lo que es ese embrión de ese futuro ejército. La capacidad defensiva en sus 3 facetas: preventiva, proactiva y reactiva. Tenemos de todo. Me gustaría resaltar la parte de adiestramiento colectivo. Para eso participamos continuamente en ciberejercicios, en el Log Shield, en el Crosswords del Centro de Ciencia de la OTAN, en el Cyber Coalition, en el CMX de la OTAN, en el Cyber Europe de la Unión Europea. Ahora mismo, en esta semana, en las instalaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa, se está desarrollando un ciberejercicio del Foro Iberoamericano de Ciberdefensa con participación de países de Sudamérica. Lo está organizando el Mando Conjunto de Ciberdefensa. Adiestramiento colectivo. Es lo que hacemos las Fuerzas Armadas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Aunque parezca mentira y suene extraño, la verdadera misión de las Fuerzas Armadas es entrenarse para intentar nunca entrar en combate y nunca hacer el uso de la fuerza. Eso es la misión de las Fuerzas Armadas. Es lo que llamamos la disuasión. Tenemos un equipo de inspecciones y auditorías que colaboramos muy estrechamente con el CCN-CERT, y también tenemos un equipo o un centro de operaciones de seguridad desplegable, de tal manera que tenemos las capacidades militares del mando en formato reducido y podemos llevarlas a las zonas de operaciones y trabajar en ejercicios o en zonas de operaciones y desplegar nuestra ciberdefensa en ese caso. Tenemos explotación, que trabajamos en inteligencia de la ciberamenaza, en la alerta temprana y, muy importante, en la contextualización de los incidentes, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ya les he dicho, la misión fundamental o la razón de ser fundamental de las Fuerzas Armadas en realidad es no usar la fuerza, es decir, es la disuasión, es que el enemigo sepa que la tenemos y que sepa que tenemos la voluntad de usarla contra él en el caso de que nos cometa un daño, y le vamos a infligir más daño del que él nos está haciendo. ¿Pero a quién? Atribución en el ciberespacio. Para tener una disuasión específica tienes que saber contra quién. Hay que trabajar bastante en el ámbito de atribución. Estoy hablando de atribución técnica. La atribución legal para un tribunal es otra cosa. Estoy hablando de la atribución en función de apoyo a la disuasión, no función de apoyo a unas medidas legales en un tribunal. Eso es un tema bastante más complejo. Y luego ya viene el ámbito de la respuesta. La respuesta contra una acción que siempre la vamos a dar desde un punto de vista oportuno, legítimo y proporcionado. ¿Eso qué es lo que significa? Vamos a ir un poco a las características. Oportuno, legítimo y legitimado significa, en primer lugar, se usará el uso de la fuerza siempre en un conflicto bajo el mandato de una organización internacional como es la ONU, las Naciones Unidas, la Unión Europea, etc. Además, el uso de la fuerza tiene que estar dentro de las reglas de enfrentamiento, que es ese acuerdo legal en el que te dice solo puedes hacer uso de la fuerza en estos casos. Pero no solo eso basta. Además, el uso de la fuerza tiene que ser necesario para cumplir la misión.
y además tiene que ser la mejor opción. ¿Qué significa la mejor opción? La mejor opción es que el comandante tiene otras opciones, tierra, mar y aire, para cometer unos efectos. Pues si hablamos del ciberespacio, hay que ver también cuál es la efectividad, la eficiencia, los daños colaterales y los riesgos a fuerzas propias. Y muchas veces el comandante va a tener sobre la mesa que en un conflicto, para cometer un efecto determinado, una ciberarma es la más limpia de las acciones que puede tomar. Puede ser la más precisa, la más eficiente, menor riesgo a fuerzas propias y, por supuesto, menores daños colaterales. Imagínase un ejemplo como pueda ser el mando quiere cometer un efecto. Ese efecto es anular un sistema de información en un periodo determinado. Imagínense la guerra de Georgia, 2008, quiero suponer, donde en los movimientos rusos se coordinaban con un ataque a las páginas web y a los sistemas de información del gobierno de Georgia. Pues a lo mejor el efecto que se quiere conseguir es algo parecido, ¿no? Acompañando unos movimientos de tropa terrestre, queremos conseguir anular por un periodo muy determinado un sistema de control marítimo, aéreo, antirradares, etc. Se le pueden plantear diferentes opciones al comandante. Un bombardeo que puede ser muy poco eficaz, porque no estamos atacando el servicio. Estaremos atacando las instalaciones donde se supone que está el servicio si no está duplicado y replicado. Puede ser bastante caro, los daños colaterales pueden ser muy grandes y el riesgo a fuerzas propias también es grande. Otra opción puede ser una infiltración de operaciones especiales con el riesgo que esto entraña, con la complejidad de una operación técnica y con la efectividad también en entredicho, pero puede haber un ataque de denegación de servicio que, al ser un ataque de denegación de servicio focalizado en concreto, en un servicio en concreto, los daños colaterales están controlados, no hay riesgo de fuerza propia y podría ser, puede ser que no, la operación más eficiente y controlada, y creo que me he pasado del tiempo y con eso ya no les robo más tiempo de la comida. ¿Me van a perdonar por el robo del tiempo de la comida? Vale.